Nosotros aquí en Disyuntiva siempre estamos muy al pendiente de, ya sabe, de las organizaciones de la sociedad civil y de sus representantes. Por ello, agradezco infinitamente. Ya antes, justamente con este tema también, habló con nosotros Pablo Giró. Él es representante de consejero de México Unido contra la Delincuencia. Uno de los organismos que se han sumado a esta lucha de manera incansable por una fiscalía que sirva. Hoy, pues, están preocupadas todas estas organizaciones y desde luego están con el dedo en el renglón. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué piensa México Unido contra la Delincuencia de estas situaciones, tanto de la militarización que plantea el señor López Obrador en el tema de su Plan Nacional de Seguridad y en este asunto del fiscal carnal? Buenos días, Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, muy grave la situación, como dices, por varias razones, ¿no? Empezando por el tema de la fiscalía que sirva. Nosotros, como sabes, llevamos muchos años pidiendo que se separe el poder ejecutivo de la Procuración de Justicia para que de veras haya ahora sí justicia. Porque en el término amplio de la palabra quiere decir que todo el que comete un crimen sea perseguido, no que se persiga al enemigo político o en una revancha política, sino que se persiga al que comete un crimen, que es la única manera en realidad que vamos a tener justicia y seguridad en el país. Que hoy en día lo que sucede es lo que decía Noroña, ¿no? Es decir, ahora me toca a mí y entonces voy a ir contra los tuyos, pero no voy a tocar a los míos, que es lo que pasa en todo México. Por eso México se está descomponiendo como se está descomponiendo, porque no hay consecuencias, ¿no? Si tú eres el amigo ahora de Andrés Manuel, por ejemplo, el ejemplo de César Yáñez y su boda, ¿no? ¿Quién lo va a investigar? ¿El nuevo fiscal? Por supuesto que no va a investigar a alguien más de la oposición que le esté dando lo de siempre, se usa políticamente o para venta de impunidad. Entonces, oye, y además con el tono juarista, perdóname, Pablo, y además con el tono juarista de López Obrador, aquella frase de a mis amigos justicia y gracia, pues ¿qué podemos esperar, no? A los demás la justicia seca y a mis amigos justicia y gracia. Entonces, un ejecutivo que siga siendo el jefe de un fiscal, desde luego, no es un fiscal que nos sirve. No nos sirve, pero además es más grave, porque las organizaciones nos apoyaba Morena cuando era oposición, y entonces a principios del verano empezamos a negociar con ellos para hacer una fiscalía, la ley general de la fiscalía, y nos dijeron que no iban a modificar la Constitución por ningún motivo los primeros 3 años y que por lo tanto no podían hacer las modificaciones necesarias para tener una fiscalía verdaderamente autónoma y para hacer los cambios necesarios para que no pase el personal de la PGR directamente a la fiscalía. Eso es lo que nos dijeron. Y ayer, el miércoles, que anuncian que van a cambiar la Constitución para militarizar el país, es decir, para darle, no solo porque si no sé si lo leyeron a fondo, pero el plan es pasarle la Policía Federal a la Secretaría de la Defensa y que esa guardia se coordine con la policía ministerial, es decir, los policías que ayudan a los fiscales supuestamente independientes a investigar van a depender, o bueno, entre comillas, coordinarse con un militar. Todos los que hayan sido saben que coordinarse con un militar quiere decir obedecerlos. Van a coordinar a la policía ministerial, van a hacer algunas funciones los militares de procuración de justicia. Entonces todavía es mucho peor, no solo nos mintieron y sí están abriendo la Constitución, sino que además los están dándole a la guardia operaciones de procuración de justicia, lo cual es una locura. Gravísimo, sí. Gravísimo. Oye, ¿no se cambia la Constitución entonces para fiscal carnal? Sí se cambia para militarizar la seguridad. Qué incongruencia tan grande, ¿no?
Y no, es un desatino por donde lo quieras ver, porque además, ¿no? Tú tienes una ruptura con esto de la militarización que están haciendo, es una ruptura del pacto federal, porque también le dicen que se coordinarán con esta guardia las policías locales y municipales, ¿no? Entonces, al final del día tú estás pasándole el control al Ejecutivo de la soberanía. Si se recuerdan, en México empieza la soberanía por nosotros, el pueblo, que se la cedemos al municipio libre, social, que se la cede a un pedazo, se lo cede a los estados, y a un pedazo le ceden a la federación. Entonces, ni en las épocas priistas sucedía lo que está sucediendo ahorita. Entonces, así es. Sí es una cosa muy grave. La fiscalía pues ya no va a ser ni autónoma, ni independiente, ni nueva, ni nada. O sea, no van a procurar justicia, lo cual solo no de va nombre a hacer que baje la inseguridad, porque al final del día nuestro problema de inseguridad es un problema de impunidad, es decir, de que el que comete el crimen no es perseguido y no tiene una expectativa de ir a la cárcel y por lo tanto comete más crimen. Exactamente. Si una de sus premisas del señor López Obrador era combatir o acabar, bueno, él dice que va a acabar con la corrupción, pues con un fiscal que va a responder directamente a sus órdenes y le va a decir definitivamente quién es corrupto y quién no lo es, ¿no? No en base a las investigaciones, sino a los criterios políticos. Pues entonces estamos retrocediendo incluso, ¿no, Pablo? Estamos retrocediendo en el tema. Ayer que la Suprema Corte ya finalmente echa para atrás la Ley de Seguridad Interior, que es una, además de las luchas que hay que reconocerles a la sociedad civil y organizaciones como la que representas, Pablo, pues prácticamente ahora quisiéramos decir, no, espérense, mejor déjenla. Sí, porque creo que peor, porque sí, creo que está mejor que lo que viene. Bueno, lo bueno de ayer, del fallo que dieron los ministros en la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, es que, si te fijas, hay muchas razones legales, ¿no? Muy técnicas, hay unas razones ahí de proceso a la hora de la promulgación de la ley que no se respetaron tiempos, pero también hay una parte en donde se refieren, y esa es la parte importante, de cómo en un país que se dice democrático, la policía debe de ser civil y los militares no están capacitados para llevar a cabo estas operaciones porque su entrenamiento es un entrenamiento militar, es decir, los militares tienen como objetivo tomar el control de un territorio y ver a todo el que está ahí oponiéndoseles como un enemigo y acabar con él. Claro. Ese es lo que tú quieres y todo el mundo quiere de unos soldados. Claro. Eso es están su función. entrenados. Pero cuando lo sacas al público, con la sociedad civil, con todos nosotros en la calle, ellos siguen teniendo esa mentalidad de somos el enemigo. Si te dicen que te pares y no te paran, te disparan. ¿Por qué? Porque al final del día eres el enemigo. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado. Y ellos están en la idea de que es... En la calle, por eso han subido las violaciones de derechos humanos tanto, ¿no? Así es, pero dice el futuro secretario de Seguridad que por eso van a tomar solo a los policías navales, a los policías militares, que porque ellos tienen la formación policíaca, lo cual es un absurdo, Pablo, porque si bien tendrán algún entrenamiento adicional para obviamente conservar el orden en los campos militares, en las barracas, en las instalaciones, eso no quiere decir que sea un policía como tal, un policía civil. En esencia siguen siendo militares y lo que estás haciendo únicamente es cambiarles, como les quieren cambiar el uniforme, el banderín, el logotipo, pero siguen siendo militares. Dice, van a relevar al ejército esta guardia nacional, lo cual es también una premisa totalmente falsa, ¿no te parece? Es completamente falsa porque además la política dentro del ejército, si tú le piensas tantito, en el ejército todo es por jerarquía. Nadie obedece, nadie hace nada que no esté dentro de la norma. Digo, sí, de repente se sale uno del carril, pero no.
En realidad... Claro, la disciplina militar es rígida, entonces, ¿no? Los que Así van a es. llevar esto sí son generales que sí han sido entrenados así de toda la vida, y toda la plana mayor va a ser operativos de la Secretaría de la Defensa, y todos los que son del ejército están entrenados para ser soldados. Pero además tú tienes el gravísimo problema, ¿no?, de que la visión de ellos es, por ejemplo, si los oyes es, ese narcomenudista, vamos a acabar con él, ¿no? Porque es el enemigo, hay que acabar, es el malo. Claro. Cuando tú tienes un policía, él no lo ve así, él es una parte de la comunidad que está cometiendo un crimen que yo no puedo juzgar, dice el policía, lo llevaré con un ministerio público, que lo llevará con un juez, que le hará un juicio y lo encontrará si es culpable o no. Así el militar no hace eso, en su mentalidad no está eso. No, Entonces, él está sacar entrenado eso a la exactamente calle, sobre objetivos, ¿no? Sobre objetivos, él va sobre objetivos como lo haría en el campo de batalla. exacto. Esa es su esencia, ¿no? Y por eso cuando salen se han incrementado los enfrentamientos. Si tú ves los números, o sea, yo lo que digo es, bueno, ya que vamos a ver los militares, pero a ver, ¿dónde están sus éxitos? ¿Cuántos años llevan en Tamaulipas y en Guerrero? No han logrado nada. No ha bajado la criminalidad, no ha bajado ni siquiera el narcomenudeo, nada. Han incrementado todos los delitos, ¿no? Por otro lado, me dicen, es que son los únicos honestos. Yo sí tengo memoria de cuando nombraron, ¿te acuerdas aquel zar de las drogas, el general Rebollo. Rebollo. Uh-huh. Que resultó que estaba pagado por el narcotráfico, ¿no? Controlado por el narcotráfico. Hemos visto miles de instancias en donde también están corrompidos por el narcotráfico. Sí, ayer mismo en el juicio del Chapo salió a relucir el nombre de otro general, ¿no? Ahí a decir que habían dado dinero a la policía militar, que es a la que nos están diciendo que le van a dar el control, ¿no? Bueno, entonces no tienen, las razones que aducen no son reales, ¿no? El entrenamiento militar es tremendo, pero además, si tú oyes lo que dijo la Corte ayer, justamente lo que quieren hacer es lo que no deben de estar haciendo, ¿no? O sea, es volver lo que es inconstitucional, volver la inconstitucionalidad parte de la Constitución, pues es una locura. Es el artículo 21, que es el que dice que el control civil de la policía y de toda la seguridad pública, es decir, la que nosotros participamos, debe de estar en manos de civiles, está dentro de los primeros 29 artículos que son nuestras garantías individuales, como se conocían antes, sobre los derechos humanos. Entonces, lo que quieren hacer es quitarnos derechos, es una locura. Así es, Pablo. Y preocupa también esta sordera que hay hacia el clamor popular, porque por un lado dice López Obrador, hago una consulta para echar abajo el aeropuerto, pero aquí voces claras, voces permanentes, señalando y exigiendo en este sentido, en el tema de la seguridad y en el tema de la justicia, de un fiscal. Ahí no hay consulta y peor, no hay ni siquiera la posibilidad de escuchar a las organizaciones sociales, a las ONGs, que ya en el pasado reciente él mismo ha cuestionado, ¿no? Entonces, esto tiene un tufo de totalitarismo, y lo siento mucho en decirlo, pero un tufo dictatorial o cuando menos que se asemeja mucho a ese PRI de los 70s, a ese priato que tanto vivimos. Hay una descalificación hacia la sociedad en los temas que a él no le son convenientes, ¿no? ¿Qué piensa hacer México Unido y todas las organizaciones a este respecto, Pablo? Pues mira, yo espero que sí hagan caso y oigan razones. Yo oía a Durazo decir que iban a estar escuchando y que era nada más un plan y que lo iban a hacer, pero pues se me hace muy siempre viene el extraño, matiz, ¿no? O de la señora Tatiana Cloutier decir, no, lo vamos a analizar, no somos levantaderos. Pero, claro, pero el martes van a presentar ya la modificación constitucional, eso quiere decir que ya la tienen escrita, porque nadie escribe una iniciativa para cambiar la Constitución en 2 días, ya la tienen escrita, y el que la va a presentar es Mario Delgado, que si te recuerdas nos acompañó a nosotros en la lucha de seguridad sin guerra, y él es el que firmó la acción de inconstitucionalidad del Senado
entró en la Suprema Corte y que ayer ganó. Entonces pues es una traición a sus mismos principios y a lo que él ha dicho durante toda su campaña. Lleva 18 años que decía el presidente y diciendo una cosa y ahora va a hacer otra, ¿no? Él lleva diciendo que el ejército no debe estar en las calles, que el ejército debe salir, que el ejército comete crímenes de lesa humanidad, viola garantías, que no es el apropiado. El mismo ejército lo dijo, General Cienfuegos dijo que él no debía estar haciendo esas favores, sí, que ellos no querían, que no están preparados para hacerlas. Así es. Y ahora se las dejan, ¿no? Esa es una locura para mí, desde mi punto de vista. Es el camino, como dices, porque además una vez que tú vuelves esto constitucional y les das esa función, retirárselas y desarrollar una policía de veras civil que sirva, pues ya se acabó, ¿no? O sea, ¿cuándo va a suceder eso? Si no va a haber recursos, no va a haber entrenamiento, no va a haber... Porque fueron muy claros en decir que estos van a ser militares y los van a entrenar a todos como militares. Así es, y decía López Obrador de su campaña que iba a retomar la Secretaría de Seguridad. Bueno, pues ahora está transformando a la Sedena en la nueva Secretaría de Seguridad Pública. Ahora sí que pues compromiso cumplido. Sí, como dices, ahora lo que hay que preguntarse es qué va a hacer el secretario de Seguridad Pública. No entiendo, no sé cuál va a ser su labor, porque ¿cuándo se ha visto que un general que le reporta al presidente le haga caso a un secretario que tiene su mismo nivel? No, pues jamás en la vida. Y además, esa Guardia Nacional sobre la que evidentemente descansa el combate a la criminalidad está, y así lo dijeron ellos, bajo orden directa del secretario de la Defensa Nacional. Entonces, como bien dices, va a ser parte del ejército. Sí. Lo dijo muy claro. Sí. Va a ser como haz de cuenta la Fuerza Armada, las Fuerzas Aéreas, va a ser sí, una división más, ¿no? Una división más del ejército, lo cual preocupa. Se unirían, promoverán desde luego México Unido y las organizaciones una acción de inconstitucionalidad de concretarse esto, Pablo. Claro, nosotros vamos a dar la lucha por un país democrático, no militarizado, de plenos derechos siempre, en todos los ámbitos en los que se pueda dar la lucha. Sí, por supuesto que lo haremos y lo seguiremos haciendo todo el colectivo. Lo que queremos es un país democrático donde se respeten los derechos a todo mundo, donde haya justicia, y esto no va a abonar a eso y por lo tanto seguiremos en la lucha. De la misma forma con el fiscal carnal 2.0, ¿no? Seguirá la lucha en cuanto a esto. Pues Pablo, estaremos como siempre muy al pendientes de México Unido contra la delincuencia, de todas las organizaciones, por una fiscalía que sirva y por una seguridad sin guerra, que es lo que todos queremos, una policía profesional, donde además no hubo ni media palabra para la profesionalización de los cuerpos policíacos, para la responsabilidad que tienen municipios y estados, ni media palabra de eso, Pablo. No, ni palabras, ni presupuestos, ni nada, y es un tema de dinero. Al final del día, uno de los problemas más grandes de las policías, por ejemplo, la policía de la Ciudad de México, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tenemos es que desde el día que entra un policía, le dicen, o le pagan poco, y le dicen que él tiene que comprar sus cosas, su uniforme, su pistola, sus balas, todo. Y entonces lo forzan en inmediato a ser parte de la criminalidad, ¿no? Y de la corrupción, sí, de la corrupción, del cochupo. De alguna manera, entonces pues difícilmente lo puedes convertir. Eso solo lo reviertes metiéndole recursos, dándole tú todo lo que necesita, dándole entrenamiento, dándole seguridad social, dándole retiro, dándole escuela a los niños, dándole un incentivo a portarse bien, porque si lo pierde una calidad de vida que puede tener, ¿no? Que es lo que sí le dan en el ejército a los soldados. Entonces, en vez de ese presupuesto dejárselo al ejército, lo deberíamos de estar usando para crear instituciones civiles que funcionen. Así es, Pablo. Muy fácilmente se pudo haber ido por el lado de la Policía Federal, ¿no? Y a lo mejor cambiarle el nombre ahí a la Policía Federal, ponerle Guardia Nacional y profesionalizar y extender ese cuerpo civil que ya es
de suyo uno de los cuerpos pues más profesionales y de mayor nivel, ¿no? Pero no. Así es. O sea, incomprensible, incongruente. Gracias, Pablo, estaremos al pendiente contigo y gracias reconocer desde luego esta lucha que mantiene esta organización no gubernamental como es México Unido y todas las que están en ello implícitas y en la lucha con el dedo en el renglón. Un abrazo, Pablo, y muchas gracias por platicar con Disyuntiva. Gracias a ti por el espacio. Que estés bien. Gracias, Pablo Giró. Él es consejero de México Unido contra la Delincuencia y este espinoso tema.